Hay batallas que se ganan anotando y otras que se pierden sin siquiera pelear. Y este tomo trata de eso. Y hoy, el que más miedo tiene de perder es el que empieza a sentir. El fútbol de corazón empieza a imponerse. Y Santana todavía no entiende por qué. Leo siente algo que no debería existir. Esperanza. ¿Puede Tsubasa romper lo que Vara construyó durante años? El último duelo comienza y Sao Paulo lanza el contraataque. La guerra se desata. Sao Paulo mueve el balón con pases quirúrgicos que destrozan al Flamengo. Los rojos solo piensan en una cosa: hacer girar el juego alrededor de Santana, la pieza que abre todos los caminos al gol. Santana queda en shock. Algo extraño despierta en él. Nostalgia. El lejano placer de jugar fútbol, sin órdenes, sin miedo. Y justo entonces, mientras Santana atrae todas las miradas, Sao Paulo logra enviarle el balón a Tsubasa. La batalla entre rivales se enciende y ya no es solo un partido. Carlos ataca sin piedad. Sabe que Tsubasa tiene el hombro lesionado. Va directo a destruirlo. Pero Santana responde con un autopase con efecto para mantener la posesión. Y Santana siente algo imposible. Su mejor amigo, el balón, lo ha traicionado. Tsubasa prepara el tiro de la victoria. Pero para Santana, perder no es una opción, es la muerte. Con velocidad y potencia bloquea el disparo. Pero Tsubasa hace lo impensable. Pasa el balón como si tuviera ojos en la espalda. Leandro remata. Pero Santana nunca abandonó la posición. Siguió en el lugar exacto para defender. Pero la salvada se convierte en su condena. El rebote cae para Tsubasa y ahora no va a fallar. Tsubasa convierte la defensa de Santana en un pase asesino. Usa su fuerza contra él mismo y se abre el espacio que estaba esperando. Y lo logra. Tsubasa marca y con ese disparo le arrebata a Santana algo más que un partido. 4-3, Sao Paulo se corona campeón nacional de Brasil. Pero no todos están celebrando lo mismo. Todos celebran a Tsubasa Ozora, el genio de Japón, el héroe del campeonato. Carlos queda devastado. El fútbol del cyborg no pudo contra el fútbol de corazón. Y Leo se lo recuerda con una verdad afilada. Carlos Vara murió hace tiempo. Murió cuando con 16 ganó el campeonato y denunció a su propio torturador en aquella rueda de prensa. Ese día dejó de ser Vara y volvió a ser Santana. Aquel día, como campeón del mundo infantil, Carlos hizo algo impensable. Se plantó ante todo Brasil y juró entregar la Copa del Mundo, no por gloria, no por orgullo, sino a cambio de su libertad. Entonces habló, contó las torturas, los abusos, los años de control absoluto bajo el señor Vara, y el país estalló. Las gradas, los medios, la gente, todos contra Vara y contra quienes lo habían convertido en una máquina. Carlos Vara murió ese día, pero Santana lo olvidó. Vara no sentía nada al jugar, Santana sí, y ahora solo necesita recordarlo. Leo será quien lo ayude para que la próxima vez supere a Tsubasa. Incluso Flamengo admite su error. No debieron aislarlo, debieron protegerlo. El corazón de Santana se rompe y al romperse se libera. Descubre que hay más amigos que el balón y lo siente cuando la tribuna grita su nombre, orgullosa de su jugador estrella. Santana no puede ignorar lo que Tsubasa despertó. Como rival digno, felicita al Sao Paulo y se acerca a Tsubasa para pedirle el intercambio de camisetas. Respeto, reconocimiento, igualdad. Ambos comparten la misma promesa: ganar para su país la Copa del Mundo. Santana espera volver a enfrentarse pronto a Tsubasa en el mundial que se aproxima. Tsubasa no celebra solo la victoria, celebra algo más importante: haber crecido y adquirido las habilidades de un nuevo rival. Porque Tsubasa lo entiende mejor que nadie. Cuanto más fuerte es el rival, más lejos puede llegar él. Y mientras uno gana un título, el mundo empieza a moverse. Así comienza el verdadero camino hacia la gloria, con nuestros protagonistas separados por países, pero unidos por el mismo objetivo. Ahora viajamos a Japón, donde Hyuga y Misaki están a punto de hablar y de tomar una decisión que nadie espera. Todos se preguntan qué hará ahora el Tigre, el campeón nacional del Toho, y Misaki del Nankatsu con su increíble talento artístico en la cancha. Dos estrellas, dos caminos posibles. La sorpresa sacude a todos. Ninguno de los dos se unirá a un club profesional. Parece una locura, pero la razón es clara: quedarse para preparar a la selección japonesa. Tras el partido contra Holanda, que ocurre después del torneo de Francia, deciden quedarse para elevar a todo el equipo y enfrentar a la élite mundial. De hecho, ninguna de las estrellas de Japón se unirá a un club. Todos apuestan por una sola meta: ganar el mundial, junto al campeón de Brasil, Tsubasa. Las críticas no tardan en llegar. Japón no es una potencia, ni siquiera ha clasificado aún. Hablar de victoria suena arrogante. Entonces Hyuga responde, no con palabras, a su estilo. Hyuga patea el balón y destroza la mesa. Clasificar es mediocre. El único objetivo es ser el número 1 del mundo. Esta generación no vino a participar. Tras coronarse campeones juveniles en Francia, Japón fija la mirada en lo mismo: ganar la Copa del Mundo de verdad. Por eso Hyuga no entra a un club. Está perdiendo millones por un sueño. La selección
selección ya está entrenando en Nankatsu, bajo la sombra imponente del monte Fuji. Todo parece en orden, demasiado en orden. Mientras la selección espera el regreso de su capitán, Tsubasa sigue fuera, lesionado del hombro. Y justo cuando creen tener tiempo, una nueva amenaza comienza a aparecer. La llamada generación de oro, esa que brilló por su talento, está a punto de descubrir algo incómodo. Ya no están solos. Nada está decidido, ni siquiera el capitán. La lucha está entre Hyuga, Misaki y Matsuyama. Y bajo los tres palos, el puesto más importante es cuestionado. Genso está en Alemania, jugando la Bundesliga. Y cuando el entrenamiento termina, Wakashimasu pide hablar con el entrenador. Mientras la defensa japonesa sigue afilándose. Creen estar preparados, pero no lo están. Y entonces aparece él, Ryoma Ino. No viene a integrarse, viene a desafiar. Los llama suplentes, les exige que intenten detenerlo y como presentación entra driblando a toda velocidad, esquivando a la defensa japonesa como si no existieran. La navaja queda en ridículo y cuando todos esperan el disparo, Ino hace algo peor, suelta el pase. El balón llega a Yukimura, el aspirante a ocupar el lugar de Tsubasa. Levanta la cabeza y manda el centro de inmediato. Ryoma Ino conecta en el aire. Precisión, potencia, no es un aviso, es una declaración. Ryoma Ino no ha venido a participar, ha venido a quedarse con el 9, el puesto de goleador, el lugar que Hyuga cree suyo. Los entrenadores deciden incorporarlos a los entrenamientos. Las posiciones ya no son seguras. Incluso Ishizaki es sustituido. Nah, solo fue un sueño. Lo que sí es real es que los puestos corren peligro, porque al día siguiente Ryoma y Yukimura ya están dentro. Pero no son los únicos. Hay otro jugador que destaca sin hacer ruido. Defensa perfecta, lectura anticipada, liderazgo silencioso. Y entonces se revela quién es. Jun Misugi, el príncipe del campo, ha regresado para formar parte de la selección japonesa. Para volver, Misugi tuvo que desaparecer. 3 años sin competir. 3 años apostando su carrera y su cuerpo a un tratamiento incierto. Mientras otros crecían jugando, él solo intentaba seguir con vida. Hoy ese sacrificio le permite algo impensable en ese entonces: volver, pensando en el Mundial Juvenil. El príncipe del campo no vuelve al medio campo. Tras convertirse en el caballero de cristal, entendió algo crucial. No hay mejor lugar para ayudar a Japón que la defensa. Su lectura del juego es extraordinaria. Anticipa, ordena, corrige. Junto a sus habilidades construyen una defensa letal para cualquier rival. Y para despejar cualquier duda, Misugi ejecuta un tiro con efecto. Mantener el nivel no es milagro. Tsubasa lo hacía en secundaria. Que Misugi lo logre ahora no sorprende a nadie que lo conozca. Tras años de ausencia e incertidumbre, Jun Misugi entra oficialmente en la selección japonesa, con un pronóstico impensable tiempo atrás: 90 minutos completos de juego. Pero no todo es alegría. Tras una discusión feroz con el entrenador, Wakashimasu toma una decisión extrema: renunciar a la selección. El motivo es claro: el portero titular del Mundial Juvenil será Genso Wakabayashi. Para Ken, eso significa algo peor que ser suplente. Significa quedarse fuera sin haber luchado. El equipo recibe la noticia: Wakashimasu se va, y el silencio que queda dice más que cualquier grito. Hyuga no lo acepta. Junto a Misaki y Sawada va a buscarlo. Le recuerda la promesa que hicieron: ir juntos por la Copa del Mundo. Japón lo necesita. Pero el entrenador fue directo. Wakashimasu fue el mejor portero de preparatoria, ganó 3 títulos consecutivos con el Toho, pero Genso es un profesional, titular en la Bundesliga, y para él el puesto es incuestionable. El orgullo de Ken queda herido. No acepta perder sin pelear. Si Genso estuviera aquí y lo venciera, aceptaría ser suplente. Pero así, ya ha perdido antes de empezar. Sus años en el Toho lo han llevado a otro nivel y nadie quiere verlo. Hyuga no se lo permite. Como capitán del Toho y como su líder, dejar que Wakashimasu se vaya no es una opción. Con respeto, pero con autoridad, le ordena quedarse. Ken lo siente. Aquí esos lazos se rompen. Hyuga decide resolverlo a su manera, con un tiro del tigre. A golpes piensa hacerlo entrar en razón. Pero la sorpresa es para Hyuga. Wakashimasu detiene el tiro como si nada, como si lo hubiera pateado un niño. Detener los tiros del Meiwa, años enfrentando al tigre y su paso por el Toho, han llevado a Kent a otro nivel. Y Hyuga entiende algo inquietante: Wakashimasu puede rivalizar con Genso, incluso podría superarlo. El resto del equipo llega para la noticia devastadora: Japón no contará ni con Wakashimasu ni con Genso. Y no es solo por los contratos. Wakabayashi está lesionado y Japón ha quedado expuesto. Las lesiones de Wakabayashi no fueron un accidente, fueron causadas por tiros especiales de un nivel inhumano. 2 responsables aparecen en el radar. El primero, el líder de la selección de Holanda, Brian Clifford, quien ni siquiera jugó contra Japón durante el partido Holanda vs Japón. Y el segundo es peor, mucho peor. Uno lo lesionó antes y el otro lo destruyó después.
es. El nombre de Brian Clifford genera inquietud. Su tiro destrozó la mano derecha de Wakabayashi, pero el verdadero foco se desplaza rápido, porque Brian no es lo más peligroso. El verdadero problema ya está aquí, la Bundesliga. Hamburgo versus Colonia. Wakabayashi llegaba con 10 victorias consecutivas, 0 goles recibidos. El gran superportero parecía invencible hasta hoy. Stefan Levin irrumpe como un bólido. Su movilidad no se parece a nada conocido. No es Tsubasa, no es Hyuga. Es más cercano a Misugi. Lee el campo y dispara sin aviso. Wakabayashi detiene el disparo, pero el impacto deja huella. Levin confirma algo inquietante. La lectura del samurái sigue siendo perfecta, pero no es invencible. Wakabayashi responde confiando la victoria a Kals. Kals avanza con autoridad, hasta que Levin aparece. Kals decide ponerse serio, pero Levin cambia. Se vuelve una cortina boreal. Velocidad, sigilo. Le arrebata el balón a alguien que no es cualquier jugador. El Colonia desata una lluvia de disparos. Wakabayashi se lo banca todo. Tiene brazos de acero, pero incluso el acero se dobla. Con Kals superado, el Colonia domina el medio campo. Los tiros continúan. Wakabayashi sigue siendo un muro, hasta que ocurre algo distinto. Levin corre hacia el área. Hay un balón suelto. Wakabayashi no logra sujetarlo. Se prepara para el impacto. Levin no dispara donde todos esperan. Cambia el ángulo en el último instante. El impacto golpea el brazo izquierdo. Brutal. La mano del samurái se rompe y con ella su récord invicto. El partido termina con un hack trick de Levin. Conducción perfecta. Elegancia despiadada. El Colonia se lleva la victoria. Wakabayashi queda fuera de la selección y Japón entiende algo aterrador. Su mayor arma defensiva ya no existe. Aunque el equipo sigue entrenando, la realidad ya los alcanzó. Sin Wakashimasu, con Genso y Tsubasa lesionados, Japón no solo está incompleto, está vulnerable. Por eso el entrenador toma una decisión extrema. Organiza un partido de preparación, no para probar sistemas, para descubrir quién está realmente listo. Frente a la selección aparece un grupo inesperado. Los llaman los 7 verdaderos jugadores de Japón. Entre ellos está Urabe, el mismo que dejó el fútbol para hacerse cargo del negocio familiar de tofu. Nadie esperaba verlo aquí. Fue reclutado en secreto por el entrenador Gamo para formar parte de una segunda selección japonesa, un equipo oculto, entrenado al margen de todos. Katagiri los define con una sola frase: la sombra del equipo nacional juvenil. Hyuga no espera explicaciones, exige que comience el partido, pero el aviso es claro, no son jugadores comunes. Yukimura, por ejemplo, ya juega en el Yomiuri con formación profesional. Los 7 no vienen a participar, vienen por las posiciones clave que ves en pantalla. Así comienza la verdadera lucha por un lugar en Japón. Hyuga y Misaki activan la combinación. Hyuga va directo al choque, eleva el balón y reta a Ryoma en el aire. Duelo de goleadores, ninguno cede, pero ambos caen con violencia. El balón queda suelto, Yumikura lo secuestra. La jugada sigue viva, demasiada viva. Es el turno de Misaki. Experiencia internacional contra formación profesional. Yumikura intenta superarlo con fintas continuas, pero Misaki no muerde el anzuelo. Lee el juego, lo persigue, no le da salida. Un compañero llega en apoyo. Misaki lo ignora porque parece que no pasará el balón, pero fue un engaño. Yumikura mete el taconazo. Sawada entra tarde. Ryoma ya está otra vez al 100 y Yoshikawa, el trampero, engaña a Sawada y lo obliga a barrerse. El balón sale disparado hacia adelante. Yoshida Okano lo recibe, el velocista capaz de correr 100 metros en 11 segundos. Okano manda el centro. Ryoma salta, Jito también. Matsuyama se prepara para desviar. Morisaki se adelanta para atraparlo. Todo parece cubierto, pero Ino nunca pensó en rematar. Era un pase, un movimiento para sacar a Jito de la portería y engañar a todos. Urabe aparece desde atrás, se barre y marca. El Real Japón acaba de golpear a la selección en su propia casa. Hyuga no se inmuta, deja algo claro: todavía no han hecho nada. Aquí todos han rechazado clubes, han sacrificado dinero, estudios, futuro. Perder no es una opción. Este Japón no puede permitirse caer, así que ahora les toca atacar. El Tigre arranca como una flecha, va directo al arco. 2 barridas lo frenan, el balón se pierde, pero Misaki ya estaba leyendo la jugada. Recupera el rebote, sabe que a Hyuga lo tienen estudiado y justo por eso ahora entra él. Por esto Misaki no se unió a un club, su equipo lo necesita. Toma el balón, avanza con drible limpio, encarando a Yumikura con una agilidad artística. Misaki encuentra a Nita, el balón vuelve a unir a los antiguos aliados del Otomo, Urabe y Nita, pero Urabe no viene en son de paz, decide humillar al halcón, le deja el disparo y Nita no se contiene, el halcón vuela y el portero detiene el disparo con una sola mano. Humillación pura. Joder, Nita, qué malo eres. O no es que sea malo, sino porque Yamada es excepcional. Lo llaman el hombre araña, capaz de aferrarse a cualquier balón. Esto hace reaccionar al entrenador.
ganador. Decide que el partido será 3 tiempos de 30 minutos. Quien pierda cederá su lugar a los 7. El caos empieza de verdad. Y en medio de ese caos, Matsuyama da un paso al frente. Ejecuta el águila rasante. No apunta al arco. Es un pase disfrazado de disparo. El tigre lo entiende. Hyuga salta como un felino. La fuerza del águila más la furia del tigre. Hyuga conecta con potencia en el aire. La red no resiste. Un águila acaba de rugir. Y este empate no es suerte, es carácter. El mensaje es claro. Japón no va a caer en silencio.